Oli, oli, Ami, bienvenida a un episodio más de Sentirme Libre Podcast. Con ustedes, su host, Cristel Pamela Mamakish. Y pues bueno, hoy estoy muy emocionada porque este es el primer episodio que se graba bajo el nombre de Sentirme Libre Podcast. Y de hecho, el tema de hoy está muy relacionado con este sentir, con sentirnos libres, sentirme libre. Y pues bueno, vamos a entrar de lleno. Este tema ya tenía varias semanas queriendo compartirlo con ustedes, pero por una u otra cosa no lo hacía y también en parte como que yo quería integrarlo más, experimentarlo más en mi vida. Y este fin de semana tuve una experiencia que está directamente relacionada con este tema y dije ya, es el momento. Entonces pues bueno, no sé si se acuerdan que hace como 2 meses yo les compartí lo que estaba viviendo, lo que me estaba apoyando en ese momento sobre o alrededor del tema del desorden, de la limpieza del hogar y todo este tema, ¿no? Les compartía que es un tema, es una situación que me afecta muchísimo y que el nivel en el que me afecta a mí no es igual que el nivel en el que les afecta a mi familia, ¿no? A mí me afecta muchísimo, a ellas y a él no les afecta tanto y entonces yo llevo muchos años tratando de ver este tema desde diferentes ángulos para encontrar una forma que me apoye más, para encontrar dinámicas que se sientan bien para nuestra familia, que se sientan bien para mí, para ellas, para él, que dinámicas que nos hagan sentir a gusto y que no se sientan forzadas, que se sientan fluidas, que se sientan ricas y que, o más que ricas, que se sientan que funcionan y que no son forzadas, ¿no? Y bueno, este tema está relacionado con eso, o sea, se conecta con este descubrimiento que hice. El descubrimiento fue, o la información que me llegó fue esta. Yo estaba viendo una clase con una de mis mentoras sobre inteligencia emocional y ella hace la diferencia entre, o nos menciona la diferencia entre las emociones y los traumas. Y entonces nos explica que las emociones son esta información que recorre nuestro cuerpo, que son pasajeras y que el trauma son memorias emocionales o energéticas grabadas o guardadas en nuestro sistema nervioso de una situación que nos ocurrió en el pasado. Entonces, ahora en nuestro presente, alguna situación de nuestro entorno activa esa memoria guardada en nuestro sistema nervioso que trae esa información de aquel momento al presente. Entonces, en el pasado, tú viviste una situación que te sometió a un estrés tan intenso y durante mucho tiempo que esa memoria, esa respuesta en tu cuerpo se quedó guardada en la memoria del cuerpo, ¿no? Entonces, esa situación pasó, sobreviviste, ahora estás aquí en el presente y algo ocurre en tu presente relacionado de alguna manera con esa experiencia que tuviste en el pasado y entonces esa respuesta se activa. Al activarse, tu cuerpo entra en ese estado, en ese modo, ¿no? En ese modo de respuesta. Y tu cuerpo se siente como si estuviera en esa situación de mucho estrés, de peligro del pasado, aunque en el presente no sea la misma situación, no sea el peligro real, igual, etcétera, ¿no? Y entonces esto fue lo que, cuando yo escuché esto, de que es una memoria emocional, energética guardada en nuestro sistema nervioso, después de haber estado sometidas a un estrés muy intenso y durante mucho tiempo, me hizo clic y pude ver con claridad cómo este tema del desorden, cómo este tema del perfeccionismo, cómo este tema de la puntualidad, de esta respuesta en la que entra mi cuerpo cuando ya voy tarde a algún compromiso, a una cita o lo que sea, todo eso entra, y bueno, eso y otras situaciones que yo veo en mi vida son respuestas al trauma, ¿no? Uno piensa o uno escucha la palabra trauma y piensa en cosas o muy dramáticas como ay, estás exagerando, que ay, sí, quedaste traumada, bla, bla, y como lo minimizas y ay, trauma, sí.
O también puedes pensar en cosas muy severas, ¿no? Como algún accidente, algún abuso, situaciones realmente dramáticas, intensas, peligrosas que realmente ponen en riesgo tu vida. Pero el trauma también es, como les decía, estas situaciones en las que te viste sometida a estrés durante mucho tiempo. Y fue ahí donde hice el clic. Bueno, también mencionaba que esta respuesta al trauma, cuando entras en esta respuesta al trauma, se siente más grande de lo que es. O sea, puede ser una situación pequeña o una situación cotidiana que en tu sistema se siente mucho más grande. Se siente como que es más grande que tú, como que te sientes que no puedes con esto que pasa en tu cuerpo en este momento ante esta situación. Y entonces cuando dice eso es donde hago el clic, ¿no? De eso siento yo con el desorden. Eso siento yo cuando voy tarde. Eso siento yo con el perfeccionismo. Y cuando veo con esta claridad que todos esos modos o esos estados en el que mi sistema entra ante estas situaciones de perfeccionismo, de desorden, de impuntualidad y algunas otras, cuando me di cuenta que son respuesta al trauma fue como, o sea, me voló la cabeza, sentí tanta compasión por mí, pero compasión genuina, porque suelo ser muy dura conmigo misma, y sentí como si me quitaran un gran peso encima, porque yo no entendía, yo me sentía mal, me sentía como culpable porque las cosas me afectaran tanto y ver que a los demás y a las demás personas no les afectaban tanto como a mí, era como que me regañaba, ¿saben? Me regañaba por qué te afecta tanto y por qué no puedes tomártelo más a la ligera o más tranqui o no sé. Y entonces cuando por fin identifico que se siente tan grande para mí porque así es de grande en mi sistema, fue como, ahora entiendo todo, fue como que, como te digo, esa compasión hacia mí misma que me cuesta mucho tener, porque suelo ser muy dura conmigo misma. Y entonces como se empezaron a acomodar las piezas y fue mucho más fácil para mí ahora buscar soluciones, ¿no? Ya con mayor claridad puedes acercarte a abordar eso que te está lastimando, eso que no te está haciendo bien y removerlo para eh, traer algo diferente, algo que sí te apoye, algo que sí te ayude a sanar y que te ayude a vivir la vida como tú quieres vivirla, ¿no? Porque yo tenía bien claro que reaccionar de esta manera ante el desorden, de reaccionar de esta manera ante el perfeccionismo, o sea, clavarme tanto en los detalles y dejar que el perfeccionismo me paralizara y dejar que el perfeccionismo me frenara y entonces no hago nada porque estos detalles y los otros y no pensaba demasiado las cosas o pienso demasiado las cosas, ver que sí me cuesta porque es una respuesta grande en mi sistema, ha traído muchísima liberación a mi vida. Y ahora lo veo con claridad porque como les decía, pues una piensa que el trauma es algo muy grande o lo minimizas porque, ay, sí, como que trauma, sí, ahí está traumada. Pero entonces entendí, sí son respuestas al trauma porque siendo niña, a pesar de que no había un peligro real, a mí no me pegaban por no hacer las cosas perfectas. A mí, o sea, mi vida no estaba en peligro cuando yo era niña ante el perfeccionismo, ante la impuntualidad, ante el desorden. Mi vida no estaba en peligro, pero mi niña sí estaba sometida a muchísimo estrés ante esas situaciones, porque eran situaciones que también son respuestas al trauma de mi mamá. Entonces, cuando yo era niña, estas situaciones activaban el trauma response de mi mamá. Mi mamá pues perdía el control porque era una respuesta a su propio trauma que era más grande que ella y yo sentía mucho miedo y yo tenía mucho estrés y estaba sometida a mucho estrés y esto fue toda mi infancia y mi adolescencia. Entonces fueron
muchísimos años de estar sometida a ese estrés, a estar estresada de que esté desordenado porque mi mamá se va a enojar, porque se va a poner así y tal. A mucho estrés, a la perfección, porque siendo niña yo construí esta idea de que solo a través de la excelencia y el ser la estudiante perfecta y ser la hija buena y ser la hija que todo lo hace bien, era la forma en la que yo recibía amor, era la forma en la que yo recibía reconocimiento, y entonces pues era un estrés tremendo de pensar que si yo no era perfecta, que si yo no lo hacía todo con excelencia, no iba a recibir ese amor, no iba a recibir ese reconocimiento, y entonces la niña que sí necesita el amor, claro que está sometida a un estrés impresionante, ¿no? Y eso fue toda mi infancia, ¿no? Ante la impuntualidad, por ejemplo, es que eso lo veo muy claro, siempre que vamos tarde, así sean unos minutos, eh, empiezo como a ponerme regañona y a apresurarlas y rápido vámonos y no sé qué, y voy manejando y voy toda estresada, pero un estrés increíble, físico y mental, que se sentía más grande que yo. Eran respuestas que no me gustaba tener, que yo le insisto a mis hijas y a mi familia, vamos, por favor, estén a tiempo, porque no quiero entrar en esta respuesta, pero por más que lo intentaba, siempre, algunas veces sí me salía y como lo mantenía a raya y no explotaba, pero como quiera en mi cuerpo se sentía el estrés. Y entonces cuando entendí esto fue como, wow, eso también se siente más grande que yo, fue como, eso también es respuesta al trauma, porque igual cuando era niña, el estrés de no llegar tarde a la escuela, porque eres la estudiante excelente, el estrés porque mi mamá también se estresaba mucho cuando íbamos tarde. Entonces fueron muchos años de mi vida sometida a mucho estrés en estas situaciones particulares. Entonces todo ese estrés, todo ese miedo se quedó guardado en mi sistema nervioso. Y entonces, ahora que soy adulta, cuando me enfrento a situaciones que son similares, se activa esa memoria en mi sistema nervioso y por eso se siente así de grande. Aunque ya no esté el miedo a no recibir el amor, a no recibir el reconocimiento, porque ya no lo necesito, aunque yo mentalmente, intelectualmente sé que si llego tarde a tal lugar, a tal compromiso, no es el fin del mundo, aunque yo sepa que ya no va a venir mi mamá enojada a regañarme porque mi casa no está ordenada, todo eso intelectualmente lo sé, pero era muy difícil entender por qué yo seguía sintiéndome de esa manera. Entonces, cuando yo descubro esto, cuando me llega esta información, cuando hago ese clic y puedo ver con tanta claridad que todo esto pasa porque se quedó guardado en la memoria de mi sistema nervioso, me quitó muchísimo peso de encima. Fue como, ahora entiendo por qué a mí me afecta tanto y a ellos y a ellas no. Porque yo estuve sometida a estos niveles de estrés durante mucho tiempo y ellos no, y ellas no. Entonces pude entender y dar una explicación a por qué a mí me afecta demasiado y a mi familia no, o a otras personas no. Igual con el perfeccionismo, como recuerdo, y eso fue reciente o sea, hace unos meses o hace un mes, ya no sé, cuando recién me llegó el nombre de Sentirme Libre Podcast. En esas fechas me acuerdo que yo sentía esta parálisis y esta tensión en mi cuerpo por perfeccionismo y me sentía tan sobrepasada por lo que pasaba en mi cuerpo, me sentía tan sobrepasada y mentalmente, intelectualmente fue tan abrumador porque intelectualmente, mentalmente yo tenía tan claro que no era gran cosa, yo tenía claro que yo iba a atravesar ese perfeccionismo, yo tenía claro que ya no voy a dejar que el miedo y el perfeccionismo me detengan, porque el perfeccionismo es miedo, ¿no? Miedo a no cumplir con expectativas, miedo a no hacerlo con excelencia, miedo a no ser perfecto, miedo a todo esto. Entonces yo mentalmente tenía clarísimo que no iba a dejar que el miedo siguiera deteniéndome, pero en mi cuerpo se seguía sintiendo tan pesado y tan abrumador y no sabía cómo sacarme de ahí. En ese momento hice este clic de que
En este camino de autoconciencia, de expansión, de crecimiento personal, de transformación personal, es muy importante que empecemos a entrenar nuestra mente, nuestro mindset, pero qué importante es que también nos traigamos a nuestro cuerpo en el proceso. Porque si nosotras no nos traemos a nuestro cuerpo con nosotras, si nos olvidamos del cuerpo, el cuerpo va a tener un límite. Y entonces, por más trabajo de mindset que hagas, por más trabajo de ego que hagas, por más trabajo de conciencia que hagas, si tu cuerpo se queda atrás, no vas a poder seguir avanzando en tu proceso de autoconocimiento, de conciencia, de expansión, de crecimiento personal. Somos también nuestro cuerpo. Y muchas veces las personas que se identifican y con las que yo me identifico, que somos muy mentales y que nos hemos vivido la vida muy desde la mente, se identificarán con esto de que muchas veces nos olvidamos de nuestro cuerpo. Y entonces esa experiencia con el perfeccionismo me ayudó a hacer ese clic. Que es tan importante que en nuestro camino de crecimiento personal, de desarrollo personal, nos traigamos también a nuestro cuerpo. Y entonces, bueno, a partir de toda esta información que me llegó sobre el trauma, sobre la respuesta al trauma, sobre las memorias emocionales guardadas en el sistema nervioso, fue que pude empezar a buscar soluciones. Como, ok, mi cuerpo entra, mi sistema nervioso entra en esta respuesta en automático. Es un estado que no me apoya, es un estado que no se siente bien, es un estado que me estanca y yo no quiero quedarme ahí. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué voy a hacer para salir de ese estado? ¿Ahora qué voy a hacer para tratar de no entrar en ese estado? ¿Ahora qué voy a hacer para sanar ese trauma? Porque, bueno, esa es otra cosa de las que mencionó mi mentora, las emociones son para sentirlas, para navegarlas, para surfearlas, y el trauma se sana, el trauma es para sanarlo. Entonces empecé como a adentrarme en ese camino. Empecé a leer un libro, se llama Call of the Wild, de Kimberly Ann Johnson, y en este libro empecé a trabajar todo este tema del sistema nervioso, de cómo volver a nuestro cuerpo, cómo darle a nuestro cuerpo este sentido de seguridad robusto, porque eso es lo que pasa. Bueno, como les mencionaba en otros episodios, cuando somos niñas, cuando somos niños, necesitamos el amor de nuestra cuidadora principal o de nuestro cuidador principal para poder sobrevivir. Nuestra niña, nuestro niño percibe que se le retira el amor, que se le niega el amor, que se le escapa el amor de las manos y entra en una respuesta pues así, ¿no? O sea, con miedo a perderlo, con miedo a morir. No de una forma mental o intelectual consciente, sino que nuestro cuerpo entra en esa respuesta porque de verdad necesitamos el amor para sobrevivir cuando somos niñas y niños. Entonces por eso se siente así de grande. Cuando eres niña, cuando eres niño, que tus padres, que tus cuidadores principales te nieguen el amor, en tu cuerpo se registra como un peligro de muerte. Y entonces crecemos y esas memorias, si esto pasa durante mucho tiempo y te ves sometido a ese estrés y a ese miedo durante mucho tiempo, se convierte en un trauma, la memoria se queda guardada en tu sistema nervioso y en el futuro, ante una situación similar, pues se activa esa respuesta y tu cuerpo vuelve a entrar en ese modo, ¿no? Pero entonces lo que he estado aprendiendo leyendo este libro y haciendo estas prácticas, estos ejercicios, es que para que nosotros salgamos o ni siquiera entremos a ese estado en el que nuestro sistema nervioso cree que estamos en peligro, necesitamos brindarle un sentido de seguridad robusto. Necesitamos recordarle a nuestro sistema nervioso, necesitamos hacerle llegar a nuestro sistema nervioso la información de que estamos seguras, de que todo está bien, que no estamos en peligro. Para eso, obviamente, tenemos que volver a nuestro cuerpo. Solo decirlo con la mente no es suficiente. Es necesario que
que el sistema nervioso registre esta nueva información, registre esta información de seguridad. A mí me ha ayudado mucho, creo, el que soy practicante de yoga ya durante muchos años, entonces sí tengo conciencia sobre mi cuerpo en general, aunque sí he estado descubriendo cosas nuevas. Y poco a poco voy encontrando las formas, los ejercicios, las prácticas que me ayudan a volver a este sentido de seguridad. Estoy ahorita en esta etapa del proceso en la que me toca volver al sentido de seguridad, en el que, ok, todavía entro en esa respuesta automática de peligro y me encargo de recordarle a mi cuerpo, todo está bien, estamos seguras y tal. El objetivo o el propósito es llegar a sanar este trauma, o sea, llegar al punto en el que la mayor parte del tiempo mi sistema nervioso se sienta seguro o segura y solo ante situaciones realmente de peligro se activen estas respuestas de escapar, de pelear, de paralizarme para encontrar el momento de escape, ¿no? Pero esto es lo que me ocurre antes. De hecho, eso fue lo que fue como fui llegando a todo esto. Me di cuenta que ante el desorden, mi primera respuesta es la pelea, ¿no? Como de hecho en el libro menciona y estos ejemplos de los animales, sí, de animales, el jaguar, la liebre que escapa del jaguar, o no es la liebre, es el ciervo que escapa del jaguar, de cómo el ciervo ante el peligro, cuando detecta al jaguar o al depredador, tiene diferentes respuestas que se activan de acuerdo a lo que va observando para poder sobrevivir. Bueno, este ejemplo, ¿no? De que cuando al ciervo el depredador lo atrapa y lo somete, el ciervo entra en modo como freeze mode, como que se congela, se paraliza para como hacerse el muerto, ¿no? Así literalmente se hace el muerto para que el depredador como que diga, como los depredadores buscan presas vivas, al notarlo que ya no tiene vida, lo suelte y en el primer momento en el que el depredador lo suelta, el ciervo sale disparado huyendo, ¿no? Y entonces, bueno, están también las otras respuestas en las que peleas, ¿no? Ante el inminente peligro, peleas para tratar de escapar de ese peligro. Y entonces yo empecé a observar esas respuestas ante las situaciones que les comentaba. Por ejemplo, ante el desorden, mi primera respuesta es la pelea, ¿no? Me pongo a la defensiva y peleo, literal. Pero una vez que el desorden se siente más grande, se siente como que yo ya no puedo contra esta amenaza tan grande, mi cuerpo entra en modo parálisis. Y entonces, eso es lo que yo notaba. Era cuando llegaba a un nivel que se sentía más grande de lo que yo podía, que con lo que yo podía lidiar, mi respuesta era paralizarme, como entraba en este modo totalmente drenada de energía, en este modo en el que no tengo energía, no puedo moverme, no quiero hacer nada, mejor no me muevo porque cualquier movimiento que hagas va a dificultarlo todo más, mejor aquí quédate, no te muevas. Y no me gustaba entrar en ese modo y no entendía por qué. Les digo, yo me sentía culpable, ¿cómo te puedes quedar ahí tirada? Hazte cargo, la solución es ordenar, si está desordenado y te provoca esto, pues la solución es ordenar. Y entonces yo me culpaba porque cómo es posible que si ya sé mentalmente, intelectualmente cuál es la solución, ¿por qué no puedo salir de allí? Y entonces entender que es una respuesta completamente abrumadora que atraviesa todo mi cuerpo, pues me quitó ese peso de encima, me quitó esa culpa, ¿no? Pero otra vez, no se trata de quedarnos ahí, no se trata de descubrir de dónde viene y ya. Descubrir de dónde viene nos ayuda a normalizar, nos ayuda a generar esta compasión para cuando somos personas que somos muy duras con nosotras mismas, pero no es suficiente para transformarnos. Para transformarnos es indispensable sustituir eso que no nos apoya con algo nuevo,
con algo que sí nos apoye. Entonces empecé a encontrar todas estas nuevas formas. El libro me ha ayudado mucho a poner en práctica ciertos ejercicios, pero también otras prácticas que he adquirido de diferentes entornos, en mis clases de yoga o con otros cursos que he tomado con otras de mis mentoras. Y así voy como agarrando herramientas de donde pueda, probando herramientas para ver cuáles sí funcionan, cuáles no, soltar las que no funcionen y empezar a cultivar este estado de seguridad en mi sistema nervioso. Otra cosa que aprendí en el libro que me ayudó muchísimo y que creo que es una de las herramientas que me ha apoyado y que quiero compartir contigo. A ver, bueno, como ya les había contado antes, yo no preparo así como un guión de lo que voy a decir en estos episodios, solamente me siento a grabar y a dejar que salga lo que me habita respecto al tema. Entonces, sí, les voy a compartir algunas de las herramientas que me han apoyado para salir de esa respuesta al trauma en la que mi sistema nervioso entra, por si te sirven, por si te apoyan. Más que nada para que las vayamos poniendo en práctica. Como les digo, no es como una lista de mira, estos son los ejercicios que vas a hacer y los haces tantas veces y haciéndolos tantas veces ya vas a quedar sanado de tu trauma y toda tu vida va a ser perfecta y sin dificultades. No se trata de eso. Sino que eso, ir adquiriendo herramientas, todas las herramientas que creas que te puedan servir, probarlas, ver si te funcionan. Si te funcionan, te las quedas y las sigues cultivando. Si no te funcionan, las sueltas y buscas otras. Y con las que sí te quedas, seguirlas cultivando, seguir poniéndolas en práctica, porque todos estos procesos de sanar, de desarrollo personal, de transformación personal, requieren tiempo y requieren entrenamiento y requieren práctica. No es algo que escuchas una vez y con eso ya tu vida se transformó para siempre. Muchas veces escuchamos información que sí nos vuela la cabeza y sí nos cambia la vida, pero yo creo que nos cambia la vida porque nos impacta tan profundamente que es algo que se queda y se repite y el estar recordando esa información en nuestra cotidianidad, en nuestra vida real, estarla recordando y poniéndola en práctica es lo que poco a poco va transformando nuestra vida. No la información sola. Es indispensable que lo traigamos a la vida, que lo apliquemos en nuestra cotidianidad, que lo traigamos a la experiencia humana para que realmente se dé un cambio. Y entonces, bueno, esta es una de las herramientas que les quiero compartir que a mí me han apoyado muchísimo y se basa en esta información que nos comparte la autora en el libro. Y en el libro nos comparte que nuestra experiencia humana la podemos experimentar desde diferentes canales. La mayoría de las personas estamos acostumbradas a vivirnos la experiencia humana desde los pensamientos o las palabras. En inglés ella usa estas siglas times, que corresponde a thoughts, images, motion, emotion, sensation, que en español sería como pymes, pensamientos, imágenes, movimiento, emociones y sensaciones. Entonces, esta experiencia humana que estamos viviendo en este momento, podemos experimentarla a través de diferentes canales. Podemos experimentarla a través del canal del pensamiento o las palabras, a través del canal de las imágenes, a través del movimiento, a través de las emociones y a través de las sensaciones. Pero la mayoría de las personas estamos acostumbradas, yo incluida, me identifico, estamos acostumbradas a vivirnos esta experiencia humana desde el pensamiento, desde las palabras. Y se nos olvida experimentarla a través de los otros canales. Ahora, estamos acostumbradas a vivir la mayor parte de nuestra vida en los pensamientos. No quiere decir que por completo tengamos bloqueados el resto de los canales. Y otra cosa, no es que el canal de los pensamientos de las palabras sea malo, sino que
cuando nos vivimos la vida solo desde ahí, pues estamos limitando nuestra experiencia. Podríamos podríamos vivir esta vida en HD si nos entrenamos a vivir la vida desde todos estos canales, porque sería mucho más rica, mucho más nutritiva, mucho más HD, ¿no? Entonces, esto nos puede apoyar, y personalmente me ha apoyado muchísimo saber esto, porque en el momento en el que yo me doy cuenta que estoy en esta respuesta al trauma, mi sistema, mi cuerpo están en este modo, o apenas está entrando a este modo, que ya sea parálisis o pelea o lo que sea, o huida, cuando noto que estoy entrando o cuando noto que estoy ahí, me recuerdo, salte del canal del pensamiento, porque muchas de las veces que entro a esas respuestas, entro a través del canal de los pensamientos, a través de lo que pienso, a través de lo que me digo, a través de las palabras que me digo. Entonces, cuando me doy cuenta de esto, me recuerdo que puedo vivírmelo. Salte de ese canal y vive este momento desde alguno de los otros canales. Ya he puesto en práctica el resto de los otros canales. Por ejemplo, el canal de las imágenes. Con imágenes no necesariamente son imágenes visuales, pueden ser olores, pueden ser sonidos. Una imagen es como esta construcción que hace nuestro cerebro de cómo se ve algo, cómo se siente algo, algo que recuerda o algo que sueña. Nuestros sueños los experimentamos, lo que soñamos, lo experimentamos a través del canal de las imágenes. Entonces, por ejemplo, tengo un recuerdo grabado en mi memoria fotográfica de estar en la playa con mis audífonos, escuchando una canción que me gusta muchísimo, sintiendo la brisa en mi cara, viendo cómo las palmeras se movían, viendo las olas acercándose, sintiendo cómo mis pies se mojaban con el agua que venía, sintiendo la arena, el color del cielo, el color del mar. Todo eso se quedó grabado en mi memoria, y cada vez que me conecto a esa memoria, a esa imagen, puedo volver a sentir todo lo que sentí en ese momento que lo viví. Por ejemplo, también puede ser que si tienes un viaje esperado y te lo imaginas cómo va a ser y cómo te sientes cuando piensas en ese sueño, en ese futuro viaje o en ese futuro, cómo te sientes, puedes traerlo. Puedes encargarte de, pensar en eso, traer esa imagen a tu cerebro, a tu cuerpo. Traer esa imagen a tu cerebro para que esa sensación recorra todo tu cuerpo. Esa es como la explicación, por así decirlo, del canal de la imagen. El canal del movimiento, pues es eso, ¿no? Mover el cuerpo, empezar a notar de qué formas se mueve nuestro cuerpo ante situaciones de estrés. Y por ejemplo, los tics nerviosos son formas en las que nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso intenta regularse. Entonces, cuando estamos bajo un estrés y entonces empiezas a notar que tu pie se está moviendo así como, ¿sabes? Oscilando muchísimo, es algo que mi pie hace, se mueve muchísimo. O por ejemplo, mi esposo, mi pareja, cuando está estresado, como que se agarra aquí la barba o se rasca aquí así con cierta frecuencia. O sea, yo lo noto muchísimo. Yo cada vez que le digo, cuando lo veo que se está rascando, le digo, ¿qué te estresa? ¿Por qué te estás haciendo eso, no? Todos estos movimientos automáticos, movimientos automáticos que se generan en nuestro cuerpo son formas en las que nuestro sistema nervioso está tratando de regularse ante estas situaciones de estrés. Y entonces, cuando los hacemos de forma inconsciente, no nos apoyan a traer esta sensación de seguridad de vuelta. Cuando los hacemos de forma inconsciente, no nos sirven para regularnos. Pero entonces podemos traer otros movimientos que sí nos ayuden a regularnos. Y a mí esta práctica la aprendí de una de mis mentoras, que es poner música y empezar a moverte, cerrar los ojos, respirar, ¿no? Respirar para
volver al presente y empezar a moverte según tu cuerpo te lo pida. Tú te quedas ahí y es real que tú sientes que tu cuerpo, o sea, se siente algo en tu cuerpo que te dice, mueve, no sé, la pierna, mueve el brazo, mueve la rodilla, mueve la cadera, mueve no sé qué, pero sientes que el cuerpo te está diciendo, mueve esta parte, esta otra, y entonces tú te dejas mover, dejas que el cuerpo se mueva donde quiere moverse, según la música, dejas que la música te lleve, te mueva, y es algo muy rico, muy relajante, muy restaurativo, porque te sales un rato, durante una canción te sales de tu mente y te vives ese momento desde este otro canal del movimiento. El canal de las emociones también, pues es otro canal a través del cual podemos vivirnos la experiencia humana. Yo en estos días noté que me estaba viviendo una experiencia desde el canal de la emoción de una forma que no me estaba apoyando. Como que mentalmente yo tenía bien clara la situación y que no había nada de malo y que no había nada de qué preocuparse y que todo estaba bien. Pero emocionalmente sentía una carga, sentía como cierta tristeza o como cierto miedo a no cumplir con la expectativa, aunque intelectualmente, mentalmente yo sabía, es que no tiene, o sea, yo sé que no tengo que cumplir con ninguna expectativa y no es lo que estoy buscando y no es lo que quiero, pero aún así en la emoción, aún así la emoción estaba presente, ¿saben? Y entonces cuando me di cuenta de esto, fue como, salte del canal de la emoción y llévate a otro de los canales. Y en ese momento también me llevé al canal del movimiento. Les digo que ese canal del movimiento me ha apoyado muchísimo. Y bueno, el canal de las sensaciones, ¿no? El canal de las sensaciones es pues los sentidos, lo que olemos, lo que sentimos, el canal de los sentidos. Y entonces ese día que les digo de que me lo estaba viviendo desde la emoción, me metí a bañar, me metí a la ducha y puse música y entonces empecé a enfocarme en moverme y empecé a enfocarme en cómo se sentía todo. O sea, empecé a enfocarme en mis sentidos, en el ruido del agua cayendo, en cómo se sentía el agua cayendo sobre mi cabeza, sobre mi cuello, cómo se sentía la temperatura del agua, cómo se sentían los olores de los productos que estaba usando, cómo se sentía la música que escuchaba y logré sacarme de ese estado que no me estaba apoyando. Fue muy, o sea, esto moría por compartírselos porque de verdad me ha apoyado muchísimo este último mes o estos últimos 2 meses, la verdad, ya no sé cuánto ha pasado, pero puedo notar cómo estoy conectándome, empezando a conectarme todavía más profundo con mi cuerpo, con mi sistema nervioso. Y bueno, ahora sí le llega el momento de compartirle lo que pasó este fin de semana, que fue lo que me dijo, ya, graba el episodio. Estaba en una clase de yoga y nos dijo la maestra, pónganse, o sea, hagan esta postura que es un parado de cabeza en el que tu coronilla está en el piso y tú levantas todo tu cuerpo para pararte de cabeza, ¿no? Esta postura yo la he hecho un montón de veces. Yo tengo años practicando yoga y en todos estos años que llevo practicando yoga, el miedo no era un factor en mi práctica al momento de pararme, al momento de hacer inversiones, al momento de hacer balances. Yo nunca sentía miedo porque yo me sentía conectada con mi cuerpo y yo sentía a mi cuerpo lista. Yo sentía que estaba preparada para hacer esas posturas con control, con conciencia, y yo sentía a mi cuerpo lista, ¿no? Yo sentía, no me voy a caer porque siento que puedo, porque me siento fuerte suficiente, me siento preparada. Y entonces nunca había sentido miedo. Y luego, este sábado, cuando estaba en la clase, nos pide que hagamos esa postura que la he hecho un montón de veces, pero ya tenía mucho tiempo de no hacerla.
y no hacerla así, en medio del salón, en medio del estudio, sin la pared cercana. Y entonces cuando me dispongo a ponerme en la postura, cuando estoy intentando llegar a la postura, de pronto siento miedo. Pero fue un miedo que no me permitió seguir. O sea, fue un no, tengo miedo, detente, bajé y me quedé así en postura de niño, que es como hecha bolita más o menos, porque sentí este miedo recorriéndome por completo. Entonces fue un no, detente, me detuve, me quedé así en la postura de niño, que es medio hecha bolita, respirando, me quedé ya algunas respiraciones y continué, ¿no? Continuó la clase. Pero aún así seguía sintiéndome extraña, seguía sintiendo algo recorriéndome en el cuerpo extraño y, y continué, pero no me sentía del todo, no me sentía al 100. Llegó el momento de la relajación y entonces en la relajación, bueno, antes de llegar el momento de la relajación, llega un punto en el que la maestra nos dice, no, pues tienen este tiempo libre, improvisen o, no, era tiempo libre, diviértanse, hagan su postura favorita, la que ustedes quieran. Y yo solo sentía que mi cuerpo me pedía, hazte bolita, abrázame. Era como esta sensación de recogimiento, esta sensación de ciérrate, abrázame, recógete. Y fue lo que hice. Me quedé así otra vez hecha bolita, pero ahora con la espalda sobre el piso. Y ahí respirando. Y pude notar cómo esa sensación iba bajando poco a poco, ¿no? La sensación del miedo recorriéndome. Entonces ya llega la relajación y en el momento de la relajación siento muchas ganas de llorar. Siento muchas ganas de llorar como... Sí, pues eso, ¿no? Cuando te enfrentas a una situación en la que te asustaste, en la que sentiste mucho miedo y después sientes ganas de llorar, así me sentí. Me impactó porque nunca había sentido ese miedo. Me impactó que me dieran ganas de llorar por ese miedo que sentí, porque no fue, por ejemplo, cuando estuviste a punto de chocar o estuvieron a punto de chocarte y te quedas toda asustada. No era algo tan intenso, era la postura ahí en el salón con mi maestra sosteniéndome y mis compañeras y todo seguro, pero me dieron ganas de llorar. Y entonces, justo en el momento en el que identifico las ganas de llorar, identifico también, o pensé también, wow, qué conectada estoy con mi cuerpo. O sea, sentí un agradecimiento profundo y una emoción profunda porque me di cuenta que o sea, que en ese momento estuve muy conectada con mi sistema nervioso. Estaba tan conectada que pude identificar ese miedo que me recorrió, pude identificar qué me estaba pidiendo, que era hacerme bolita, abrazarme, recogerme. Y pude notar que me estaba pidiendo eso y pude dárselo y pude traerme de vuelta como a un estado más plano, más tranquilo, más de calma, no de miedo. Y me sentí como profundamente agradecida, me sentí muy feliz y fue muy loco porque estaban las dos emociones al mismo tiempo, como esta sensación de ganas de llorar porque me asusté y al mismo tiempo esta sensación de agradecimiento y emoción profunda por haberlo notado, por haber estado conectada con mi sistema nervioso y dejé que salieran las lágrimas. Y entonces como que el resto del día seguí sintiéndome algo rara. Llegué a mi casa y seguí sintiéndome con ganas de estar acostada, tapada. Recuerdo claramente eso, o sea, tenía así en mis brazos y en mi cuerpo sentía estas ganas de estar cubierta, ¿sabes? Como tapada, abrazada. Y fue lo que hice. Y por eso les digo, me emocionó muchísimo pensar que el trabajo que he estado haciendo para reconectarme con mi cuerpo, para reconectarme con mi sistema nervioso, para darle a mi sistema nervioso lo que pide, para darle a mi sistema nervioso una sensación de seguridad sólida, robusta, en la que pueda confiar, que se pueda sostener en el tiempo, está funcionando. Y esto me está apoyando muchísimo en estos otros aspectos de la vida que les mencionaba, en estos otros temas en los que mi cuerpo entra en trauma response, en respuesta al trauma, que son el perfeccionismo, el desorden, la impuntualidad,
No les voy a decir que ya todo se sanó, que ya todo está perfecto, que ya nunca entro en esa respuesta y todo es mágico y precioso, porque no es así. Sigo trabajando, sigo experimentando y poniendo atención a qué pasa en mi sistema ante estas situaciones. Y ok, trae de vuelta estas herramientas que te apoyan a que ese estrés no llegue tan arriba y, sino que se quede abajo y poco a poco se vaya disipando y poco a poco ir cultivando esta sensación de seguridad en mi sistema nervioso. Me apoyó muchísimo, me ha apoyado muchísimo con todo esto que estoy haciendo de mi proyecto en mi cuenta de Instagram, en este podcast, en todo lo que he estado haciendo, porque el perfeccionismo sigue estando presente y ha estado presente toda mi vida y me enoja muchísimo que me limite, me enoja muchísimo que me frene y ya no quiero que siga siendo así. Y poco a poco voy desestructurando ese automático, poco a poco voy desestructurando esa respuesta en mi cuerpo, pero es un proceso y ya está iniciado y sé que no voy a soltar este proceso de sanación, no voy a soltar este proceso de expansión y de crecimiento y solo queda hacia adelante. Los frutos se están dando, el trabajo se está haciendo y estoy viendo en mi vida esa transformación, estoy viendo en mi vida esa mejoría, estoy viendo que mi vida, que voy adquiriendo herramientas que me ayudan a vivirme la vida mejor, a vivirme la vida de una forma más chida, a vivirme la vida de una forma que se siente mejor para mí, porque las dificultades van a seguir, las respuestas al trauma probablemente sigan, los miedos ahorita son unos, en el futuro van a ser otros, van a ir cambiando siempre con la misma raíz, pero saber que tengo todas estas herramientas para atravesar esas dificultades de una forma que me apoyen, para atravesar esas dificultades y que no se sientan tan abrumadoras, que no se sientan más grandes que yo y empezar a, bueno, no empezar porque ya empecé, sino seguir cultivando esta confianza en mí misma, esta confianza en mis capacidades para atravesar todo eso difícil y poder como expandirlo a mi familia, a mis hijas, a mi esposo, a mi entorno. Me vuela la cabeza, me emociona muchísimo, me hace sentir mariposas revoloteando bajo mi piel porque es real. La vida sigue siendo la misma, pero yo estoy aprendiendo a vivirla diferente. La vida sigue siendo la misma, pero yo la siento diferente y se siente mejor, se siente más rico, se siente menos pesado, menos abrumador, menos limitante, menos asfixiante, menos aplastante y las dificultades siguen ahí. Quien está cambiando soy yo, quien se está transformando soy yo, es mi corazón, es mi mindset, es mi sistema nervioso y qué increíble que no importa la vida que tengas, no importa la situación que estés por la que estés pasando, tú puedes hacerte cargo de todo lo que pasa en ti. Tú puedes hacerte cargo de tus pensamientos, tú puedes hacerte cargo de tu sistema nervioso, tú puedes hacerte cargo de tu corazón, de la energía con la que vives tu vida. Y puedes elegir cómo vivirte tu vida, puedes elegir vivir esta misma vida de una forma expansiva o vivir esta misma vida de una forma constrictiva. Y sí podemos hacernos cargo de eso. A pesar de todo lo que pase a nuestro alrededor, a pesar de todo lo que pase allá afuera, nosotras podemos elegir desde dónde vivirnos esta vida que ya es, esta vida que ya tenemos. Requiere tiempo, requiere entrenamiento, requiere intención, requiere inner work, trabajo interno, pero funciona. Los frutos llegan, la magia llega, la magia se siente, la magia se vive y está ahí. Y solo es cuestión de seguir entrenándonos, solo es cuestión de seguir conectándonos con nosotras mismas, profundamente con nosotras mismas, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestro cuerpo, con nuestro sistema nervioso, con nuestros sueños, con nuestras ideas, con nuestras creaciones, conectarnos con todo eso profundamente
y a partir de ahí empezar a conectarnos con nuestras personas amadas, con nuestro entorno y con esta vida, ¿no? Entonces, eso era lo que quería compartir el día de hoy. Espero que te sirva, espero que pueda ser de utilidad para ti, si es que tú te identificas con alguna de estas respuestas o cualquier otra que tengas. El punto es reconocer ante qué situaciones nuestro sistema nervioso activa una respuesta al trauma, activa una respuesta de peligro inminente, que se siente más grande que nosotras, que se siente que no podemos con ella, reconocerla, identificarla y empezar a traer algo diferente, empezar a recordarle a nuestro sistema nervioso que estamos bien, que estamos a salvo, que todo está bien, que no va a pasar nada malo. Y eso, empezar a cultivar algo nuevo, empezar a salirnos de nuestra mente, empezar a explorar estos otros canales a través de los cuales podemos vivirnos la vida para vivir una vida más completa, más llena, más nutritiva, más abundante en todos los sentidos, nutritiva y deliciosa y disfrutable, y que amemos y que podamos traspasar todo esto que somos, que podamos como encarnar todo esto que estamos aprendiendo, encarnar todo esto que queremos para nuestra vida, ser el ejemplo vivo de todo esto que queremos, de todo esto que consideramos expansivo y nutritivo e increíble y mágico. Y una vez que nosotras somos eso, empezamos a expandirlo hacia afuera y empezamos a transmitirlo a nuestras personas más cercanas y a las personas de nuestro entorno. Y como madres, creo que esa es la clave. Creo que por eso yo, como haber descubierto que hacer el trabajo para mí, en mí, mi trabajo personal, es como matar dos pájaros de un tiro, porque hago el trabajo para mí, por mí, en mí, y automáticamente eso se traspasa a mis hijas. Digo, no en el instante, no en ya todo, ellas ya saben todo lo que yo sé y viven como yo vivo, pero pues ellas aprenden de quien yo soy, no de lo que yo digo, sino de quien yo soy, de cómo vivo mi vida, de cómo me expreso, de cómo hago las cosas, desde qué energía vivo mi vida, desde qué mindset vivo mi vida. Ellas absorben, nuestros hijos y nuestras hijas absorben eso, quiénes somos. Entonces, invertir nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra energía, nuestros recursos en trabajarnos a nosotras mismas es una inversión que trae muchos frutos, que trae, el rendimiento es increíble porque impacta también nuestra crianza, impacta también a nuestros hijos y a nuestras hijas, y entonces la crianza ya no se siente tan difícil y tan pesada, ya no se siente como una labor más, sino que yo me encargo de vivir yo, de ser yo quien, la mejor versión que yo puedo ser, y eso es lo que voy a transmitirle a mis hijas. Entonces, hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Gracias por escuchar. Si te gustaría que hablara sobre algún tema en particular, creo que ya hay como comentarios, ya se pueden dejar comentarios aquí en Spotify o en YouTube, o puedes buscarme en Instagram como mamakish_ y escribirme por DM y pues hacerme saber sobre qué temas te gustaría que platicara. Gracias por ver. Si crees que a alguien que conoces le puede servir escuchar esto, eres libre de compartirlo. Y pues ya, es todo. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.